Este vídeo es un clip extraído de mi curso gratuito, la guía definitiva para crear asistentes de IA de voz en 2026. Es un curso de más de 7 horas donde te llevo de paso a paso desde cero hasta crear los agentes de voz más avanzados, profesionales y listos para poner en producción. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas verlo al completo. Ahora sí, dentro vídeo. En este caso, en vez de Neo8net vamos a utilizar Make.com, pero bueno, es básicamente lo mismo. El caso es que estos clientes me pidieron hacerlo la automatización en Make.com porque ellos estaban utilizando esa plataforma ya para hacer otro tipo de automatizaciones. Y como es más o menos lo mismo que con N8N y yo empecé haciendo todo en Make, pues no hay ningún problema. Entonces, está dividido en 3 partes, todo lo que es esta automatización de este sistema de IA de voz. Lo primero es lo que sucede antes de la llamada, que sería el inbound webhook. Después es el agente multiprompt, que sería en Retail AI, que es este apartado de aquí. Y por último tendríamos el reporte de las llamadas. Por motivos de privacidad no puedo poner el nombre de la empresa, así que vamos a llamarle empresa X. Y os voy a poner un poco en contexto de la situación de esta empresa, antes de explicaros todo lo que es la automatización. Bien, este era un departamento dentro de una empresa, en concreto un departamento de producción. Y lo que sucedía es que recibía muchísimas llamadas diariamente de los proveedores de su propia empresa. Y eso hacía perder muchísimo tiempo al equipo, además de desconcentrarlos completamente cada vez que recibían una llamada. Así que lo que estaban buscando es tener un sistema que pudiera automatizar toda esa recepción de llamadas y también que se quedara registrado todo eso en una base de datos, que en este caso es Airtable. Me refiero a un sistema de ticketing, es decir, que al acabar cada llamada se guarde un ticket personalizado por cada una de las personas que están llamando, con unos parámetros completamente personalizados con inteligencia artificial. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a ello. Vamos a empezar por el inbound webhook, que ya lo he explicado bastantes veces, pero lo voy a volver a repetir. El inbound webhook lo que hace es conectar al teléfono virtual un webhook que se active cuando se le llama, de manera que antes de coger la llamada va a haber una automatización. Y en el momento que se acaba la automatización y llegamos al webhook de respuesta es cuando ya se coge la llamada con el usuario. Y en ese proceso hemos podido buscar en una base de conocimientos o en una base de datos, como por ejemplo en este caso. Así que simplemente creamos un webhook, ¿vale? Con un trigger, y aquí vamos a hacer una búsqueda. En este caso vamos a buscar en la base empresa X, que tendríamos aquí, empresa X, que sería el nombre de la empresa, y vamos a ver si tenemos registrado al proveedor que nos está llamando, porque es muy importante después para el flujo del multiprompt. ¿Y cómo vamos a hacer esta búsqueda? Pues mediante el número de teléfono, ya que es el identificador único que tienen nuestros proveedores en la base de datos de Airtable. Como podéis ver aquí tenemos números de teléfonos ficticios asociados a cada uno de los leads. Obviamente aquí no tenemos información de la empresa, son datos ficticios. Entonces, una vez hemos buscado la información del usuario, si es que existe, pasamos a este router que tenemos aquí. Entonces, hay varias opciones. La primera es que la compañía, es decir, la empresa que está llamando, que se encuentra en este campo de aquí, sea exactamente la misma que la empresa X. ¿Por qué? Porque hay veces que llaman empleados de la misma empresa al departamento. En ese caso, se le va a derivar a los trabajadores de la misma empresa a un agente diferente que está en Conversation Flow y que ahora os voy a enseñar. Después puede ser que el siguiente filtro, el company, exista, pero que no sea igual a la empresa X. Es decir, simplemente que sea un proveedor de la empresa, pero que no sea la misma empresa. Y después tenemos el caso que directamente no esté registrada el company en la base de datos. Si no está registrada, significa que es un proveedor nuevo. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta porque le vamos a enviar variables diferentes a nuestro agente de voz dependiendo de cada caso. Y cada llamada en consecuencia será diferente. Antes de nada vamos a ver internamente cómo se vería esto. Entonces la estructura es exactamente la misma que en N8N. Ponemos el code inbound, después el ID del agente y abajo las variables dinámicas. Que tendríamos el nombre de la empresa, el team, que es el departamento, el email y proveedor encontrado igual a true. Muy importante esto de aquí, ahora lo veréis por qué. Después, en el caso de que el proveedor exista pero no sea el mismo que la empresa, es decir, que no sea esa misma empresa de simplemente que esté llamando a otro departamento o algún trabajador, tendríamos este apartado de aquí, con el webhook de respuesta que también le vamos a poder como proveedor encontrado igual a true. La única diferencia entre este webhook de respuesta es que este es el agente multiprompt y este es un agente conversation flow que ahora os enseñaré. Ahora bien, en el caso de que no exista el proveedor, vamos a poner que el proveedor es igual a false y no podemos enviar variables dinámicas porque no lo hemos encontrado aquí en la base de datos, porque no teníamos el número de teléfono asociado en nuestra base de datos de usuarios, de proveedores. Perfecto, una vez tenemos claro lo que sucede antes de la llamada, vamos a irnos ahora a Retail AI. Entonces ahora vamos a meternos en el multiprompt. Lo primero sería rol y objetivo, que aquí tenemos simplemente eres Carla, el asistente de producción del equipo Supply Chain en la empresa X. Y tu responsable es Juan. Tu objetivo es atender llamadas de proveedores, identificar si son proveedores de empresa X, repito, es el nombre de la empresa, y si lo son, ayudarlos con consultas, incidencias o solicitudes de reunión. Si se trata de proveedores nuevos, debes guiarlos en el proceso de homologación. Esto lo veremos ahora en todo lo que son las ramificaciones dentro del multiprompt.
pero está muy bien definido tanto el rol como el objetivo. Después tendríamos la personalidad. Eres proactiva, aportas humor, extremadamente concisa al hablar. Muy importante este apartado de aquí de eres extremadamente concisa al hablar, ya que funciona muchísimo mejor a la hora del audio. ¿Por qué? Porque si empieza a decir muchísimas cosas, es más probable que haya interrupciones con el usuario. Entonces, cuanto menos diga, va a ser una conversación mucho más fluida. Después tendríamos el contexto. Horario de atención 24 horas. Trabajamos con proveedores de Sudamérica. Vale, todo lo que es el contexto. Después tendríamos el contexto, donde le decimos el horario de atención, 24 horas, idioma, fecha y actual. Es decir, la fecha es importante porque vamos a utilizar un calendario para reservar citas. Y siempre utilizo esto, incluso en mis agentes en producción, como podéis estar viendo. Muy importante también dentro del contexto que le metemos las variables dinámicas de make. En concreto tenemos encontrado en la base de datos, que es el proveedor encontrado. Si volvemos al inbound webhook, sería esta variable de aquí que le estamos enviando. En este caso es true, en este caso es false, ¿vale? Porque no lo hemos encontrado en la base de datos. Y esto se va a incrustar dinámicamente en cada llamada. El nombre de la empresa, el departamento, el email, etc. Después tenemos las instrucciones, que sería guía de respuestas, el encabezado primero, y esto es lo que utilizo prácticamente en todos mis agentes, ya que son unas muy buenas prácticas de prompting para agentes de voz. Requisitos al deletrear, muy importante. En este caso me decía algunos nombres mal, porque estaban en catalán, y aquí le he podido decir exactamente cómo quiero que lo pronuncie. Como por ejemplo, Joan, Jordi, Josep, se pronuncia con J como una EY. Por ejemplo, Joan, Jordi o Josep. ¿Veis cómo se hace? Después lo mismo sucedía con las URLs de las webs. Lo decía mal, así que le tuve que explicar cómo decirlo exactamente. Y después un ejemplo de conversación global. En este caso le he puesto ejemplos de transiciones para reforzar el router inicial de la bienvenida, que ahora os mostraré. Y por último, recordatorios importantes. Este apartado aquí es bastante importante, así que si me dais un segundo, lo veremos más adelante. Vamos ya directamente al multiprompt. Aunque bueno, antes de eso voy a enseñaros los ajustes que yo utilizo y que me funcionan muy bien. Tenemos el responsiveness en 0.98 y esto es porque cuando el usuario acaba de hablar vamos a dejarle un poco de tiempo para que la IA no le interrumpa. De esta manera va a tener un poco más de latencia, pero es mejor que directamente cuando acabe de decir una palabra el usuario, la IA le interrumpa. Esto se puede ir ajustando, pero 0.98 o 0.97 suele funcionar bastante bien. Y después en Interruption Sensitivity, como no hay mucho ruido de fondo, podemos dejarlo en 0.78. Si hubiera más ruido, habría que bajarlo más. Esto siempre lo pongo, Enable Speech Normalization. Después tendríamos estos ajustes de Noise en Remove Noise y después Optimize for Accuracy. Y después tenemos aquí el Post-Call Data Retrieval. Esto lo veremos más adelante, al final del todo, en la siguiente automatización, que sería esta automatización de aquí, del reporte de llamada. Eso lo veremos más adelante. Vamos a ir ya directamente al multiprompt, a los estados. Bueno, primero de todo, siempre se desordena, no lo han arreglado todavía, pero bueno, funcionalmente no importa. Bien, una vez ya lo tenemos organizado, vamos directos a la bienvenida. Lo primero le doy un poco de contexto, esto es el estado inicial de la llamada, el usuario acaba de entrar y debo darle la bienvenida e identificar si es proveedor de empresa X o no lo es. El objetivo principal de la bienvenida es entender si el usuario es proveedor o no lo es. Proveedor me refiero a proveedor de nuestra empresa, porque a partir de ahí iremos a un flujo u a otro flujo. Entonces, fases. Fase 1, saludo dinámico. Si variable es igual a true, recuerdo, si variable de proveedor encontrado es igual a true, entonces haremos este flujo. En el caso de que proveedor encontrado sea igual a false, haremos este otro flujo. Repito, la variable es dinámica y se obtiene antes de empezar la propia llamada. ¿Por qué? Porque hemos hecho una automatización que busca todo eso antes de empezar la llamada. Y recuerdo que la enviamos mediante una variable fija. Aquí en este caso sería true, ya que en el filtro tenemos que la company existe. Y después en este otro caso, como no existe, la variable que devolvemos al agente de voz será proveedor encontrado igual a false. Y esto es súper útil porque ahora en lo que es el flujo de la bienvenida podemos hacer bienvenidas dinámicas a partir de esa variable. Vamos a ir al primer caso. En el caso de que sea proveedor igual a true, le vamos a decir simplemente un saludo. Hola, soy Carla de producción en empresa X y esta llamada está siendo grabada por motivos de calidad. ¿Me puedes confirmar que estás llamando de la empresa? Y le ponemos la variable del nombre de la empresa y también del departamento y sería de ventas, de producción, de lo que sea. Que tenemos todo esto donde aquí en la base de datos, ¿ok? Tendríamos aquí el company y aquí el team, finanzas, logística, producción, etc. De manera que nos estamos asegurando que nos está llamando tanto de la empresa como del departamento. Y aquí ponemos condiciones. 1.1, confirma que llama de la empresa y del departamento team. Vale, estos son variables dinámicas, lo repito, muy importante que lo entendáis. En el caso de que sí, le decimos que perfecto y que sí me puede decir su nombre. Y transicionamos al estado de supplier. Tenemos aquí el estado de supplier, que son supplier es proveedor. Después tendríamos aquí el estado de new supplier, que sería el de nuevo proveedor. Después estaría el caso de que no confirme que llama de la empresa y del departamento. ¿Por qué? Porque en este caso había veces que aunque estuviera aquí asignado a una empresa y a un departamento puede ser que fuera erróneo, simplemente.
y también lo manejamos. En ese caso le vamos a decir, entonces eres un nuevo proveedor que aún no trabaja con empresa X, y aquí hacemos unas dos subcondiciones, el 1.2.1, que R confirma que sí trabaja con la empresa X, es decir, si confirma, entonces iríamos aquí. Pero lo que vamos a hacer es preguntarle por su información. ¿Me puedes decir tu nombre y el nombre de tu empresa y de tu departamento? Es decir, que nos dé toda la información de nuevo. En el momento que el usuario nos da toda la información, entonces volveríamos al estado de supplier. En el caso de que no nos dé toda su información, es decir, el nombre de la empresa y el del departamento, vamos a la fase 2, que es simplemente gestión de rechazo. Ahora iremos a esa parte. Y después está directamente el 1.2, que sería este de aquí abajo, que directamente nos confirma que no trabaja con nuestra empresa. En ese caso transicionamos al estado de New Supplier. New Supplier es nuevo proveedor y vamos por este flujo de aquí, que ahora os lo mostraré. Importante que todo esto tiene que ser congruente también con después el edge, las condiciones. El usuario confirma que no trabaja actualmente con la empresa X como proveedor y se ha identificado con nombre y nombre de empresa. ¿Por qué? Porque siempre se tienen que identificar. Si no se identifican, se les cuelga y ahora lo veremos. Después, el otro edge, que es el de supplier, es decir, el de proveedor, el usuario confirma que sí trabaja actualmente con la empresa X como proveedor y también se ha identificado con nombre y nombre de la empresa. Perfecto, esto solamente es un tipo de bienvenida dinámica si la variable proveedor encontrado es igual a true, pero después hay otro tipo, que es cuando es igual a false. Aquí no tenemos la información del usuario y lo que hacemos es lo siguiente. Hola, soy Carla de producción en la empresa X. Y esta llamada está siendo grabada por motivos de calidad. No encuentro tu número en nuestra base de datos. ¿Eres un nuevo proveedor que aún no trabaja con empresa X? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ponerle dos subcondiciones de 1.1 y 1.2 y la primera sería que confirma que sí trabaja actualmente con nuestra empresa. En ese caso no está registrado en la base de datos, pero dice que sí que trabaja, ¿vale? Esto es una cosa específica que nos pedía la empresa que también podía pasar. Aquí vamos a decirle que si nos puede decir su nombre, el de su empresa y el del departamento. Si nos lo da, vamos al estado de proveedor. Si no nos lo da, vamos al estado de New Supplier. El 1.2 es que directamente nos diga que no trabaja con nuestra empresa. Ahí transicionamos directamente también a New Supplier. Bien, eso es el router inicial, que como veis es bastante potente, ya que tiene variables dinámicas y dependiendo de esas variables es una u otra. Además que también hay bastante lógica condicional. Y para reforzar todo esto, ¿qué he hecho? He puesto ejemplos, ya que con los ejemplos todo funciona mucho mejor. Y he puesto globalmente ejemplos de conversación y de transición. En concreto he puesto transición de bienvenida a New Supplier y he puesto un ejemplo. Después, transición de bienvenida a Supplier y he puesto otro ejemplo. De esta manera funcionan muchísimo mejor las transiciones, aunque bueno, solamente os lo recomiendo si es algo complejo. Si es una transición sencilla, como por ejemplo quiero agendar cita y transicionas, realmente no haría falta. Pero para este caso, que es más complejo, sí que sería necesario. Y después tendríamos una fase 2, que es una gestión de rechazo. Aquí, si el usuario no quiere identificarse o se niega a dar su nombre y el de su empresa, lo que vamos a hacer es insistir en que es necesario para continuar y hacemos un bucle para que nos intente dar toda esa información, porque si no, no podemos seguir con los siguientes pasos. Es un requerimiento del cliente. Entonces, cómo funciona es que lo intentaremos unas 2 o 3 veces, pedirle los datos y en el caso de que a la tercera no nos lo dé, ejecutamos la función de colgar y ya está. Perfecto, una vez tenemos claro el router, cómo funciona, teniendo en cuenta el inbound webhook, las variables dinámicas y cómo extraemos esa información de la base de datos que tenemos de la base de datos de usuarios, ya podríamos pasar al siguiente flujo que sería el de New Supplier, es decir, un nuevo proveedor. Principalmente lo que vamos a hacer en el flujo de proveedores nuevos es dirigirles a un formulario que tenemos en nuestra web, en la web de esta empresa, para que se registren. Y una vez sean registrados, entonces ya podemos ver si podemos trabajar con ellos como proveedor o no. Y lo primero que haremos es identificar de qué trabajan, es decir, el servicio que nos están ofreciendo. Pregunta a la empresa qué servicios o productos ofrecen. Y le pongo algún ejemplo. El paso 2 es inducir a que se registren en los procesos. Es básicamente un formulario en la web. Y aquí le decimos una cosa y que si quiere que le explique cómo se hace el proceso rápidamente. Si dice que sí, que quiere que se lo expliquemos, pasamos al apartado de tenders. Si dice que no, directamente colgamos y se termina la llamada. Y antes de pasar al estado de tender hay que ver el edge, es decir, la condición que debe de suceder, para pasar de un estado a otro estado. El usuario dice que sí quiere que le expliques el proceso para registrarse como proveedor de la empresa X, es decir, la empresa. Y lo único que estamos haciendo aquí es poner las fases para que se registren en nuestra página web. 1. Y le ponemos aquí todo el texto. Vale, lo primero que necesitas es acceder a la página web, después vete ahí, vete allá y vete allá. Simplemente. Y regístrate y pincha en este botón. Y lo segundo es preguntar si le ha quedado claro y si tiene alguna duda. Y si en el caso de que tenga alguna duda, se lo repetimos y ya está. Es algo sencillo realmente. Y por último, finalizamos la llamada. Y aquí le pongo un ejemplo de cómo finalizar la llamada. Bien, el apartado de New Supplier es sencillo. Todos los proveedores que sean nuevos vamos a inducirles a que se registren en nuestra página web para que dejen todos sus datos y a partir de ahí nuestro departamento específico pueda ver si cumple los requisitos para ser proveedor o no. En ese caso, repito, el usuario confirma que sí trabaja actualmente con nuestra empresa como proveedor
y se ha identificado con nombre y con nombre de la empresa. Y realmente este estado es un router. ¿A qué me refiero? Bueno, lo primero digo que cada fase implica múltiples intercambios y que si el usuario ya te ha dicho previamente lo que quiere, es que solamente confirmes. Ejemplo, entonces llamabas porque querías agendar una reunión, ¿no? Esto es porque a lo mejor al inicio, en la bienvenida, ya nos ha dicho realmente qué es lo que quiere, para que sea más humano la conversación. Y aquí básicamente lo que hacemos es identificar la intención del usuario y a partir de aquí vamos a dividirlo en 3, ¿vale? Porque puede ser que quieran agendar una llamada, registrar una incidencia o simplemente tienen preguntas. Y tenemos aquí una base de datos, ahora una base de conocimiento, ahora os la enseño. Entonces, ¿quieres hacer una consulta para reportar la incidencia o agendar una reunión? Y aquí tenemos un router. Como teníamos exactamente aquí, abajo del todo, que teníamos un router, donde dependiendo de lo que nos diga vamos a ir a un estado u otro estado, pues aquí es realmente lo mismo. 2. Identifica la intención del usuario. El usuario quiere reportar una incidencia. Ve al estado Supplier Incidents, que es este de aquí. La siguiente sería que el usuario tiene dudas o consulta. Pero como estáis viendo aquí tenemos una variable. Es decir, no solamente que el usuario tenga dudas o consultas, sino que es obligatorio que esté registrado en nuestra base de datos. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Pues internamente hemos guardado la variable en el proveedor encontrado. De esta manera solamente los que estén registrados van a poder ir a resolver dudas. Y lo mismo pasa con el Supplier Meeting. Solamente los proveedores que tengamos registrados en nuestra base de datos van a poder agendar citas. Simplemente tened en cuenta eso, que podéis poner dos condiciones en una misma. Aquí tenemos la condición primera, R tiene dudas o consultas, y la variable es igual a true. Si es igual a false, no podemos ir aquí. Y después he creado para ese tipo de casos en los que sea false una norma. No transiciones al estado Supplier Meeting ni al estado Supplier Query, está prohibido. Dile que no puedes si no está registrado en la base de datos y ofrece explicarle cómo registrarse. Bien, esto solamente va a suceder cuando la variable sea igual a false, ¿vale? Esto es una norma que le he puesto para que sea más preciso. Pero también en los nodos, en edge, ¿vale? En los edge se lo he puesto también. El usuario tiene una consulta y la variable de proveedor encontrado es igual a true. Si no, si es igual a false, no va a poder ir aquí ni tampoco aquí. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en el incidence no lo hemos puesto. ¿Por qué? Porque no hacía falta. Y la última es que si el usuario quiere agendar una reunión y proveedor... La última es que si el usuario quiere agendar una reunión y proveedor encontrado es igual a true, vamos al estado de Supplier Meeting, que es este de aquí. Muy bien, pues si habéis llegado hasta aquí, os voy a enseñar el apartado de Supplier Meeting, que esto literalmente lo podéis copiar y pegar y funciona siempre, ¿vale? Estamos utilizando cal.com para registrar llamadas directamente en el Google Calendar. Perfecto, pues ahora nos quedaría ver el estado de Supplier Meeting, Supplier Incidents y Supplier Query. Vamos a empezar por el de Meeting. Le ponemos contexto, este estado es para agendar la llamada con el usuario y le decimos que la zona horaria es de Europa-Madrid. También le vamos a poner instrucciones en uso de funciones. Solamente están estas instrucciones en este estado, de manera que estamos ahorrando tokens, porque si no tendríamos que ponerlo en el System Prompt y no lo queremos. Entonces le ponemos la disponibilidad. A tener en cuenta, las llamadas duran 30 minutos siempre, por lo que al buscar disponibilidad solo tienes que sumar 30 minutos a la fecha del usuario para comprobar las franjas horarias libres. Muy importante hacer esta aclaración para que busque bien las franjas horarias. Después le vuelvo a decir la fecha para que quede todavía más claro porque es muy importante. Y le pongo un ejemplo de la función de disponibilidad. El start time, end time y execution message. No quiero execution message. Después le digo mensaje durante la ejecución, lo mismo, no le ponemos nada. Y después agendar cita. Estamos en el apartado de instrucciones, todavía no hemos llegado a las fases. Y después los datos requeridos para agendar la cita serían nombre y apellido, fecha y después el email. Y le ponemos un ejemplo en JSON de cómo queremos que se envíe la información a cal.com, que repito, son estas dos funciones de disponibilidad y agendar cita. Y ya estaría. Después iríamos a las fases. Nota, cada paso implica múltiples intercambios. Lo primero vamos a pedirle al usuario el día y la hora que mejor le venga para la reunión. Y después aquí ponemos subcondiciones. 1.1, si el usuario te dice el día y hora para llamarle, le decimos perfecto y activamos la función disponibilidad, ya que antes de reservar hay que buscar disponibilidad. Si hay disponibilidad para la cita, continuamos a la siguiente fase 2, y ahora la veremos. Pero ¿qué sucede si no hay hueco en esa fecha seleccionada? Que lo que vamos a hacer es decirle al usuario, que en este caso habría que quitar esto, decirle al usuario que no hay disponibilidad a esa hora y darle otras dos opciones, si es que hay disponibilidad para ese día, si no, no. Otra vez estamos poniendo dos condiciones dentro de la respuesta y después sería el paso 2, que es volver al paso 1. Si no hay disponibilidad, vamos al paso 1 para volver a pedirle la otra fecha diferente para agendar la reunión. Ok, después sería el 1.2, si el usuario no te ha dado el día y la hora. Repito, arriba sí que nos lo daban en 1.1 y había subcondiciones. Y después está en el caso que no nos lo dé directamente. Vamos a decirle, disculpe, pero para poder llamarle nuevamente, ¿me podría decir qué día y qué hora le viene mejor? Y así me aseguro de no molestarle. Si el usuario te dice el día y la hora para llamarle, vuelve al paso 1.1. Si el usuario sigue sin darte el día y la hora, disculpa, lo mejor será que acabe la llamada, dado que no puedo llamarte sin una fecha exacta. Muchas gracias por su tiempo. Y colgamos. Paso 2, función agendar cita. Aquí ya tenemos claro que hay disponibilidad, por lo tanto vamos simplemente a reservar. ¿Cómo sería la lógica dentro de agendar cita en cuanto a las condiciones al terminar la función?
Pues tendríamos el 2.1 que se ha registrado exitosamente y lo que hacemos es decirle que he agendado su reunión para y esto es una variable, para la fecha y el día. Por el momento me despido, hasta pronto, y colgamos la llamada. En el 2.2 puede ser que no se haya reservado exitosamente. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, decirle, vaya, ha habido un error técnico al intentar reservar, ¿me puedes volver a dar los datos para hacer la reserva? Si el usuario quiere volver a hacer la reserva, volvemos al paso 1, de manera que hagamos un loop y volvamos a buscar disponibilidad. Si prefiere no volver a hacer la reserva, simplemente nos disculpamos amablemente y le decimos que entonces no le podemos ayudar y que vas a terminar la llamada. Nos despedimos y colgamos. Ya estaría. Y por último vamos a poner un ejemplo de interacción aquí con Q y R, ¿ok? De manera individual, porque este ejemplo de interacción es solamente para el agendar cita. Perfecto, pasamos al Supplier Incidents, es decir, a registrar incidencias. Lo primero sería la tarea para dejar claro que lo único que tiene que hacer es registrar incidencias del usuario y que a veces son más de una. Notas, cada fase implica múltiples intercambios y simplemente son varios pasos. Identifica qué situación anómala o problema tiene el usuario y le pongo un ejemplo de lo que tiene que decir. Paso 2, ¿cómo le podemos ayudar? Para tener todo ese feedback y después registrarlo en el sistema de ticketing. Nivel 3, el nivel de urgencia. Muy interesante también para el ticketing tener también la urgencia, ¿ok? Y por último le decimos que ya ha quedado registrada esa incidencia y si quiere registrar más. De esta manera vamos a crear un loop de manera que cuando tenga más de una incidencia podamos estar siempre registrando incidencias. Entonces, si no quiere más, vamos a la fase 5 que es finalizar llamada. Si quiere más, volvemos a la fase 1. Y la fase 1 es identificar la situación anómala y volvemos a hacer los 4 pasos. De esta manera después podemos registrar varias incidencias solamente en una llamada. De manera que estamos automatizando por completo el sistema de ticketing del negocio. Y bueno, las notas importantes simplemente son optimizaciones que a la hora de testear he visto que se podían mejorar. Por último tendríamos el apartado de Supplier Query, que esto lo que va a hacer es responder preguntas a los proveedores que estén registrados. Y lo que hemos hecho simplemente es poner una base de conocimientos en un muy buen formato. La tarea principal es resolver preguntas frecuentes de los usuarios. E importante, esto también se registrará en la base de datos de Airtable. De manera que queda todo completamente registrado. Aquí lo que vamos a hacer es darle unas instrucciones de uso de base de conocimientos. Anteriormente, en este curso, os había explicado cómo hacerlo y lo hacíamos directamente en el System Prompt. Pero en este caso solamente vamos a ponerlo en un estado, ya que solamente vamos a responder preguntas frecuentes a ciertos usuarios. Y bueno, utiliza siempre la información de la base de conocimiento incluida en el prompt. Si la pregunta del usuario no tiene respuesta clara o directa en la base de conocimiento, indica con naturalidad, ahora mismo no tengo ese dato, etc. Es básicamente lo que hemos visto a lo largo de todo este curso. Y por último estaría la base de conocimiento. Simplemente son 10 preguntas frecuentes que están formateadas en XML y en formato Markdown. Tenemos aquí documento 1, que sería el título iniciar sesión con contraseña, después la categoría sería general, plataforma, y aquí le ponemos directamente la respuesta. Y cerramos con un /doc. Después lo mismo para la siguiente pregunta. Después lo siguiente para la siguiente pregunta. Así todo el rato para todas las preguntas que hagan falta. Notas importantes. En este estado, R solamente puede resolver consultas y dudas, así que no le preguntes si quiere reportar o agendar. ¿Por qué? Porque como veis no estamos uniendo aquí desde el Supplier Query al Incidents, ya que cada llamada va a hacer solamente una de esas 3 funciones. Esto es para hacer más sencillo el reporte de llamadas, ya que si no, si se pudiera hacer todo directamente en una misma llamada, después habría que manejar que en una llamada se puede registrar incidencias, agendar reuniones y consultas, de manera que sería una automatización muchísimo más compleja. Perfecto, pues vamos a hacer una prueba y voy a llamar con mi propio número de teléfono al número virtual que tenemos asociado a este agente. He tenido que poner en la base de datos mi número de teléfono asociado a un proveedor, de manera que la variable de proveedor encontrado sea igual a true, ya que lo que quiero hacer ahora es registrar varias incidencias, para que veáis cómo funciona el sistema. Entonces tenemos aquí las automatizaciones, esto es el inbound webhook que está activo y también tendríamos el reporte de llamadas, que después del ejemplo lo vamos a ver en detalle. Y bueno, por último tendríamos aquí el multiprompt del agente. Vamos a llamar. Hola, soy Carla de producción en la empresa X y esta llamada está siendo grabada por motivos de calidad. ¿Me puedes confirmar que estás llamando de la empresa NetSuite del departamento de finanzas? Sí, correcto. Perfecto. ¿Me puedes decir tu nombre? Sí, soy Daniel. Gracias, Daniel. Para ayudarte mejor, ¿quieres hacer una consulta, reportar una incidencia o agendar una reunión? Me gustaría reportar una incidencia. ¿Me podrías indicar la incidencia que has detectado? Sí, el otro día hicimos un pedido y todavía no nos ha llegado, entonces creo que se ha retrasado, no sé si ha habido un problema o qué. Gracias por la información, Daniel. ¿Cómo te gustaría que te ayudemos con este retraso? ¿Tienes alguna solución o preferencia en mente? Bueno, pues que reviséis el estado del pedido y que nos deis una solución lo antes posible. Perfecto. Ahora, ¿me podría decir cuál es el nivel de urgencia? ¿Bajo, moderado, alto o crítico? Pues alto, porque es un pedido bastante importante. Ya ha quedado registrada esta incidencia.
¿Quieres registrar alguna otra incidencia? Sí, una más. ¿Me podrías indicar la incidencia que has detectado? Sí, respecto a la factura que nos habéis enviado este mes, creo que está mal el importe. No sé si el equipo de finanzas lo podría revisar. Gracias, Daniel. ¿Cómo te gustaría que gestionemos este tema de la factura? ¿Tienes alguna solución o preferencia? Sí, podría revisarlo el equipo de finanzas porque creo que la factura, el IVA, en concreto el IVA, estaba mal. Perfecto, lo anoto para que el equipo de finanzas revise el IVA de la factura. Ahora, ¿me podrías decir el nivel de urgencia? ¿Bajo, moderado, alto o crítico? Crítico. Ya ha quedado registrada esta incidencia. ¿Quieres registrar alguna otra incidencia? No, ya estaría, gracias. Muchas gracias por la llamada. Quedamos a tu disposición para cualquier consulta futura. Que tengas un buen día. Vale, gracias. Perfecto. Y ahora se está registrando. Bueno, estamos en un nodo de inteligencia artificial para identificar los campos. Ahora se deberían de registrar 2 campos. Y como estamos viendo, funciona a la perfección. Se han registrado las 2 incidencias. El grupo es supplier, ¿vale? Porque somos proveedor. Nesquik es la empresa que estaba registrada aquí en la base de datos, que pone aquí, Nesquik, y este soy yo. El proveedor también es el correcto. Después estaría la categoría, que sería delivery, lo cual es correcto. La primera incidencia era respecto a un retraso de un pedido. Production delays, que es correcto. Prioridad es alta, que lo ponemos en inglés, que es high. Y después aquí simplemente es título, descripción y acción. Acción, revisar el estado del pedido y proporcionar una solución lo antes posible, etcétera. El número, que este lo acabo de cambiar para que no sepáis cuál es mi número. Motivo de la llamada, incidencia, eran ambas incidencias y no resueltas. Después tenemos en la consulta, que es otro tipo de llamada, puede ser que se resuelva o que no se resuelva. Por eso me gusta dejarlo así en verde y en rojo para que el equipo sepa realmente en cuáles se tiene que centrar. Además que también tienen aquí la prioridad, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Por último tenemos un resumen de toda la llamada. Si lo pinchamos, tenemos un resumen de toda la llamada. Y ya estaría, como podemos ver, se han registrado las 2 incidencias automáticamente. Es decir, un sistema de ticketing completamente automatizado. Y no solamente para las incidencias, sino también puede resolver consultas durante la llamada. Y puede ser que se resuelvan o que no, pero como queda registrada, el equipo podría después retomarlo. Y además registrar reuniones completamente automatizado en vuestro Google Calendar o en vuestro calendario online. Perfecto, se me había olvidado mostraros cuál era el agente al que transferíamos la llamada en el caso en que el que está llamando sea de la misma empresa que nosotros. En ese caso vamos a poner un ID de otro agente de voz y en concreto tendría esta estructura. Sería un conversation flow y lo único que va a hacer es hacer una transferencia de llamada y si falla vamos a hacer otra transferencia de llamada. De manera que sea una especie de bucle solamente de 2 intentos. En el caso de que esas 2 transferencias de llamada fallen, pues entonces ya le diremos que ahora mismo no hay líneas disponibles y colgamos y ya estaría. Y en este flujo el usuario no puede hablar en ningún momento, ya que en todos los nodos de conversación tenemos un skip response. De manera que si volvemos a la automatización del inbound webhook, vemos que en el caso de arriba, en que el proveedor sea la misma empresa, es decir, que es un trabajador de la misma empresa quien está llamando a nuestro departamento, lo que haremos ahí directamente será pasarlo a este conversation flow para transferirle al jefe del departamento. Y después, en el caso de que el proveedor sea diferente, pero que exista en nuestra base de datos, ¿ok? En ese caso, vamos a pasarle con el agente de multiprompt, que era este de aquí, que ahora está un poco desorganizado. Y bueno, en el caso de que directamente no exista, también vamos a transferirle la llamada al agente del multiprompt. Bien, una vez ya hemos visto en detalle la automatización con las variables dinámicas y después todo lo que son los flujos dentro del agente de voz, faltaría por ver la automatización del reporte de llamada que nos ha permitido, en el ejemplo de antes, hacer 2 registros de incidencias, que eran este de aquí, del delivery, y este del billing. Entonces, lo primero de todo, vámonos a nuestro agente principal, que es el de multiprompt. Aquí tenemos el apartado de Webhook Settings y es aquí donde tenemos que copiar el webhook que tenemos aquí en este escenario, en este caso es de Make, pero esto se puede hacer perfectamente en N8N, es prácticamente lo mismo. Entonces simplemente copiamos la URL del webhook, nos lo llevamos aquí y bueno, ya sabéis cómo funciona el webhook del post-call analysis, ya que hemos hecho una sección específica para eso. Entonces, si volvemos al flujo de la automatización de reporte de llamada, podemos ver que tenemos un router en el cual se bifurca el camino en 2. Esto es porque como tenemos 2 agentes, vamos a filtrar por el ID del agente en la llamada, para hacer simplemente registros diferentes en la base de datos. Si pinchamos en el de abajo, vemos que tenemos una variable que pone call agent ID es igual a este de aquí. En este concreto es el que tenemos el del conversation flow. Después tendríamos el del multiprompt, que sería este otro ID de aquí. Ahora bien, como podréis haber observado, también tenemos otra condición. Y esta condición es simplemente que el evento sea igual a call analyze. Esto también lo tenemos en el filtro de aquí, ya que estamos filtrando al inicio del todo que los flujos que queremos que se ejecuten, ¿vale?, sean solamente los del evento de call analyze. ¿Esto por qué es? Pues bien, porque en Retail AI tenemos 3 tipos de evento para este webhook. Entonces, cuando se activa la llamada, cuando se coge la llamada, empieza el primero que se llama el start call. Después, al acabar la llamada, sería el end call
y al final, después de acabar la llamada a los 2 o 3 segundos, se va a activar el Call Analyze. Y este es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información del Post-Call Data Extraction. Entonces, una vez tenemos claro los primeros filtros, vamos a ver cómo guardamos la información en el caso de que la llamada sea desde la misma empresa. En este caso es muy simple, ya que no hay que darle mucha información a la base de datos. Entonces, como tenemos configurado, esto es la siguiente manera. Simplemente hacemos un mapping del nombre de la empresa, ya que es exactamente la misma, el company lo mismo, y el team simplemente es el departamento desde el que están llamando, y es una variable dinámica. Y esta variable dinámica la tenemos directamente aquí, en concreto en la variable de la empresa. Recuerdo que estos son llamadas que son desde la misma empresa, por lo tanto vamos a guardar desde el departamento que nos están llamando. Y todo esto lo guardaremos directamente en el apartado de Production Ticketing. Bien, esto sería cuando las llamadas son desde la misma empresa, pero cuando nos llaman desde otra empresa hay dos opciones. La primera es esta de aquí, que el proveedor exista dentro de nuestra base de datos, y la segunda es que no exista. Entonces, a partir de ahí tenemos que guardar la información de una manera u otra. Vamos a empezar por un nuevo proveedor, es decir, que no exista en la base de datos. En este caso vamos a filtrar por el grupo, que es una variable, que en este caso la tenemos en el Post-Call Data Analysis. En este caso lo tendríamos aquí y le decimos que hay 3 opciones en la conversación para determinar la variable group. Y bueno, aquí abajo le explico en detalle cómo tengo que definir cuándo es cada una. Y las variables son proveedor, nuevo proveedor y no data. No data es cuando no nos dan nada de información. Entonces aquí le deberíamos de definir exactamente cuándo es una o cuándo es otra. Y esto lo vamos a utilizar después como variable para filtrar en el flujo del reporte de la llamada. Como estáis viendo aquí, tenemos en los filtros de make, ¿vale?, la variable de group. En este caso, si es un nuevo proveedor, entonces, una vez ya tenemos claro qué es la variable group, vamos al primer caso, que sería el de nuevo proveedor. En este caso simplemente vamos a guardar que es en el grupo nuevo proveedor y después el nombre de la compañía. El nombre de la compañía lo sacamos también desde las variables del Post-Call Data Analysis, ¿ok? En este caso sería aquí. Tendríamos que el nombre de la empresa desde la que llama el usuario. A veces lo tendrás en esta variable, ya que hay veces que en la propia variable del Inbound Webhook lo tendríamos, pero hay otras que no. Por ejemplo, en la del proveedor que no existe en la base de datos. Perfecto, este es el caso en el que sea un nuevo proveedor, pero también está el caso de que directamente no nos dé nada de información en la llamada, y en este caso el group es igual a no data. Por lo tanto, ¿cómo vamos a guardar aquí la información? Bien, pues vamos a poner directamente en company other, ya que no tenemos información, y en grupo no data, y ya está, el resto completamente vacío. Y después pasaríamos a los últimos casos, que son los más complejos. Entonces, en este caso, el group es igual a supplier, es decir, a proveedor. Y además tenemos que la variable motivo llamada es igual a consulta. Ahora os explico la variable esa. Pero simplemente quiero que tengáis en cuenta que aquí estamos definiendo variables para después, en el reporte de llamadas, poder hacer filtros y personalizar los registros en la base de datos. Aquí tendríamos también que es proveedor, el grupo, y tenemos que el motivo de la llamada es igual a incidencia. Y aquí es exactamente lo mismo, que sería el grupo igual a proveedor, y después que la variable motivo de llamada es igual a reunión o a otro motivo, ¿ok? Entonces vamos a empezar por las que los motivos de la llamada sean una consulta. Pero antes vamos a las variables que hemos guardado en el Post-Call Data Analysis. Tendríamos esto de aquí, que es el motivo de llamada. Simplemente es el motivo de la llamada del usuario. Hay diferentes opciones y puede ser resolver incidencias, hacer consultas o agendar reunión. Si no sabes el motivo, escoge otro. Entonces aquí simplemente le ponemos un multiselect y ponemos las opciones: choices, incidencia, consulta, reunión y otro. De esta manera podemos personalizar después los filtros y la lógica a la hora de hacer el reporte de la llamada en una automatización, que puede ser en Mail, puede ser en N8N. Por lo tanto, es súper útil. Entonces, en el caso de que sea consulta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar un nodo de inteligencia artificial, en este caso de OpenAI, y estamos utilizando el GPT 4.1. Y el objetivo concreto de este nodo de inteligencia artificial es personalizar los campos que tenemos en la base de datos. ¿A qué me refiero? Pues tanto al category como al subcategory, ya que si pinchamos aquí tenemos muchísimos tipos de opciones dentro de la categoría, del problema o de la consulta, y también de la subcategoría. De esta manera os recomiendo profundamente que utilicéis la inteligencia artificial al acabar la llamada para poder personalizar y extraer la información correctamente. Además, también con esa inteligencia artificial vamos a definir los títulos, es decir, el título del problema, después la descripción del problema, la acción que debería tomar nuestra empresa para resolver el problema, y bueno, y más campos que veremos más adelante. Entonces, lo que yo os recomiendo es que si vamos a definir variables que son bastante complejas o que tienen muchísimas opciones y que realmente cuesta un mayor trabajo definirlas, en esos casos utilizaremos inteligencia artificial al acabar la llamada para poder elegir la variable con mayor precisión. Y en el caso de que sea algo más sencillo, como por ejemplo en este caso solamente hay 4 tipos de opciones y son sencillas de entender más o menos, pues lo podemos hacer directamente en el Post-Call Data Analysis, ya que realmente se basa en lo mismo, es una inteligencia artificial que está analizando la transcripción de la llamada y en base a esa transcripción está definiendo variables. Por eso yo, si es algo sencillo, lo hago directamente en el Post-Call Data Extraction, pero si se complica un poco más, como ahora os enseñaré en este caso, ya que tenemos una base de conocimiento, ahora os lo enseño, lo hacemos directamente fuera, en una propia automatización. Perfecto, vamos a bajar. Aquí tendríamos en el mensaje el tipo usuario.
y le hemos puesto transcripción de la llamada y le pasamos la variable de la transcripción de la llamada. Y aquí no tocamos absolutamente nada más. Y después tendríamos en el apartado del sistema, el system prompt, la siguiente estructura. En rol y objetivo le hemos puesto que analiza las transcripciones de la llamada del departamento de operaciones de la empresa X. Tu objetivo es decidir los valores de las variables dinámicas sobre la transcripción de cada llamada, según las directrices del prompt. Y ahora pasaríamos al contexto, que es muy importante. El usuario te pasa la transcripción de la llamada, es decir, el usuario, y el agente de voz recepcionista del departamento de operaciones de la empresa X. Cada llamada es completamente única, por lo que los valores de las variables dinámicas van cambiando dependiendo de la llamada. Este nodo de ella lo único que está haciendo es definir variables en base a una transcripción de la llamada y a las instrucciones que le estamos dando. Ten en cuenta que el usuario puede hacer varias consultas. En ese caso deberás crear un listado único de todas las variables por cada consulta reportada. A continuación ponemos, esta variable determina el número de consultas reportadas por el usuario. Bien, esto también, repito, lo hemos directamente extraído desde una variable de aquí, ¿vale? Aquí que pone n consultas. El número de consultas que reporta el usuario. Si no se hacen consultas, entonces deja el valor en 0. Esto realmente es opcional, pero yo lo hago para reforzar después en el contexto a la inteligencia artificial que estamos utilizando aquí, para que después sepa el número de consultas total. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues realmente no haría falta porque ya tenemos la transcripción y la inteligencia artificial debería de entenderlo. Pero si previamente con otra variable de otra inteligencia artificial le hemos dicho el número total de incidencias, de esta manera vamos a reforzar que en vez de solamente extraer una incidencia, tiene que reportar todas las incidencias, o en este caso consultas, que la inteligencia artificial anterior ha detectado. Después estarían las variables dinámicas que vamos a definir con la inteligencia artificial, y tendríamos el category, el subcategory, el título, la descripción, la acción, la prioridad y la consulta resuelta. Esto es exactamente los campos que vamos a rellenar automáticamente al acabar cada llamada en la propia base de datos que os he enseñado antes. El título, descripción, todo completamente personalizado. Y bueno, después en las instrucciones vamos a darle valores de variables, es decir, vamos a seleccionar una variable, por ejemplo la de category, y lo que vamos a darle son las opciones disponibles dentro de esa variable, de manera que se pueda guiar un poco. Y después no solamente le vamos a dar las opciones, sino que le vamos a dar ejemplos de cuándo elegir una y otra mediante una base de conocimiento. Y esa base de conocimiento se la adjuntaremos en el propio prompt de manera incrustada al final de todo, y ahora os lo enseño. Pero bueno, aquí simplemente le ponemos las opciones que hay. Después estaría el subcategory, que es lo mismo, ¿vale? Importante esto que le pongo de ayúdate siempre a elegir con el contexto de la base de conocimiento del prompt. Es obligatorio elegir una de las opciones disponibles según el contexto de la transcripción y no puedes inventar. Aquí le doy las otras opciones de variable, como veis hay muchísimas, por eso os recomiendo que utilicéis un GPT 4.1, ya que tiene una ventana de contexto muy grande, porque tened en cuenta que la transcripción también la está contando en los tokens, no solamente el propio prompt. Y bueno, después el título sería la descripción de la consulta, descripción, es decir, la definición del resto de variables. Prioridad también tenemos solamente 4 opciones, low, moderate, high y critical. Entonces, si continuamos, le ponemos que el formato de la salida debe ser en JSON y cada variable dinámica como un string. Y si hay varias consultas reportadas, deberás de crear un ítem por cada consulta, cada uno con sus respectivas variables. Y ahora pasamos a una parte muy importante. Uso de base de conocimientos. Solo usa la base de conocimientos del prompt para ayudarte a elegir solo la variable category y la variable subcategory. El resto lo tienes prohibido. ¿Esto por qué es? Porque realmente solamente necesitamos definir con la base de conocimiento la variable category, ¿vale? Porque tiene bastantes opciones, y la de subcategory, ya que tiene muchísimas opciones. El resto no. ¿Por qué? Porque en el título simplemente es una descripción, lo mismo con la descripción y la acción. No hace falta que elija entre 15 o 20 opciones, de manera que es un poquito más creativo. Pero aquí no, aquí sí que tenemos que ponerle ejemplos, y para ello nos ayudamos con ejemplos en una base de conocimiento. Y aquí, como os he explicado en el apartado de base de conocimiento, vamos a utilizar un formato de XML y Markdown. Entonces tenemos diferentes ejemplos de login issues, y aquí le ponemos problemas al iniciar sesión o autenticación, y le pondríamos el team es producción, y le ponemos el category, que es platform, y el subcategory login. Es decir, es ponerle ejemplos de cada uno de los categories y subcategories. Aquí lo tendríamos de manera más bonita, y después simplemente es pasarlo mediante prompt a una base de conocimiento. Y bueno, el resto es exactamente el mismo formato, pero cada una con su propia descripción para el category y el subcategory. Lo que estamos haciendo en esta base de conocimiento es poner un ejemplo de cuándo debe utilizar la categoría específica y la subcategoría. Y de manera que también esté súper bien estructurado para que sea muy sencillo de entender para la inteligencia artificial. Y como podéis ver, tenemos bastantes tipos de variaciones entre category y subcategory, tenemos hasta 35. Y hasta aquí el prompt específico para definir las variables de la base de datos. Como podéis ver, es bastante avanzado. Bien, y después le pongo un campo de assistant, que como podemos ver tenemos el user, assistant y el system. Antes hemos utilizado para la transcripción el usuario, y para ponerle el prompt y las instrucciones el system. Y después en el assistant lo que vamos a hacer es ponerle un ejemplo del formato del output. Ya le he dicho en el system prompt que queremos que sea en JSON, pero aquí le estoy diciendo el cómo, ¿vale? Cómo queremos que lo haga. Y simplemente le pongo unos ejemplos. Y realmente no hace falta que sepáis JSON ni nada, simplemente se lo dais a la inteligencia artificial, le ponéis las variables y os devuelve esto directamente.
Perfecto, y esto simplemente sería el nodo de inteligencia artificial. Si os interesa, le suelo poner a este tipo de nodos la temperatura de 0.1 para que haya muy poca alucinación, un top P de 0.9 y eso sería. Después, como nos puede dar varias consultas, lo que ponemos es un iterador con el output del nodo anterior, que sería el de consultas. Y por último, simplemente es hacer mapping de todas las variables. Tendríamos la base, que es exactamente la misma, con la tabla de production, ticket, y después simplemente es hacer el mapping, ¿vale? Ponemos company, ponemos el grupo, el departamento, y el resto es el mapping de todas las variables que tenemos en el nodo de iterator. Realmente el prompt es exactamente el mismo, con muy pocas diferencias, en el caso de que sea una incidencia en vez de una consulta, así que no me voy a parar ahora a ver esto. Como podéis ver, tenemos también el apartado de assistant, para ponerle un ejemplo del output, pero como os comento es prácticamente igual, con algún pequeño matiz diferente entre el prompt de incidencias y el de consultas, pero ahora nos vamos a parar a mirar esos matices, ya que no tiene mayor importancia. Simplemente con que entendáis la estructura y lo que estoy haciendo, el formato, con eso ya estáis muy por encima del resto. En el caso de incidencias, lo mismo, como tenemos un iterador, necesitamos hacer el mapping del output anterior, del nodo de inteligencia artificial, y sería exactamente lo mismo registrar las variables, hacer un mapping de todas esas variables. Lo guardaríamos y por último tendríamos el apartado del filtro que sea el evento de motivo de la llamada igual a una reunión o a otra cosa diferente. Realmente el prompt es el mismo, ya que vamos a estar registrando las mismas variables en todos los casos y no hace falta en este caso hacer un iterador, ya que no estamos haciendo consultas ni tampoco estamos haciendo incidencias, de manera que no va a haber dos consultas o más o incidencias. Simplemente o registras reunión o preguntas alguna otra cosa que no tenga nada que ver. Y simplemente hacemos un mapping de las variables. Pero con lo que quiero que os quedéis sobre todo de todo esto, lo primero es que podemos utilizar variables para filtrar mediante el post-call data analysis. Como estáis viendo, yo estoy filtrando el reporte de la llamada con la variable de grupo, ¿vale? De supplier, new supplier, no data. En estos casos, como podéis ver en los filtros, lo estoy filtrando todo mediante esas variables de grupo y también en este caso de motivo de llamada. Aquí tengo otra variable de motivo de llamada, que pongo incidencia, consulta, reunión u otro. Entonces después os vais aquí, simplemente hacéis el mapping de la variable de motivo de llamada y podéis dividir el flujo en diferentes ramificaciones y guardar la información en vuestro sitio, en vuestra base de datos, donde vosotros lo tengáis, de manera completamente personalizada al acabar cada llamada. Bien, pues este era el primer ejemplo profesional y que está en producción de un sistema completo de inteligencia artificial de voz, tanto la parte de la automatización inicial del inbound webhook, como después los dos tipos de agente, uno de multiprompt y otro de conversation flow, y dentro de estos agentes teníamos, dependiendo de variables, diferentes bienvenidas y diferentes flujos, de manera que era un sistema complejo, además de que el sistema también era capaz de reportar diferentes incidencias y diferentes consultas, y también tenía una base de conocimientos incrustada en el prompt. Y al final de todo teníamos el apartado de reporte de llamada, que nos hemos apoyado en esas variables dinámicas para simplemente ramificar la lógica de la automatización y personalizar los registros de llamada en los nodos de make.com. Espero que os haya gustado este proyecto y esta demostración de cómo funciona el sistema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres un dueño de negocio y quieres automatizar la atención telefónica de tu empresa para ahorrar drásticamente el tiempo del equipo al teléfono, optimizar los procesos de manera inteligente y en consecuencia aumentar los beneficios de tu negocio, te dejo en la descripción un enlace para poder trabajar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.